Por favor, vaya conmigo al libro de Hebreos, capítulo 13. Hebreos, capítulo 13. Y esta noche quiero leer dos versos, verso 7 y verso 17. Hebreos, capítulo 13, verso 7. La palabra de Dios dice: acordaos de vuestros guías, que os hablaron la palabra de Dios, y considerando el resultado de su conducta, imita su fe. Y luego el verso 17, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. Esta noche vamos a hacer algo que no hacemos seguido. A veces hago esto, sabe usted, pero no muy seguido. Vamos a considerar un tema en particular de la palabra de Dios en vez de un texto particular. Los dos versos que acabo de leer ilustran el tema con el cual voy a tratar esta noche, pero vamos a ver diferentes textos. Así que esta noche estoy ofreciendo lo que muchas veces se le refiere como un sermón temático. Quiero decir algo acerca de sermones temáticos. Aún deben de ser sermones exposicionales. Eso es que siempre deberíamos de tratar con versos individuales de la Escritura de una manera que es fiel textualmente. Así que aunque podamos mencionar un verso, citar un verso, ilustrar de un verso, no siempre vamos a tratar con cada uno de esos versos exhaustivamente en su contexto, pero deberíamos de manejar esos versos de tal modo que si usted los examinara en su contexto, yo no diría nada de ellos o acerca de ellos que no fuera cierto, si están siendo entendidos en su contexto original. Pero esta noche vamos a tratar con un tema en particular, y el tema que quiero que examinemos de la palabra de Dios, el principio que quiero compartir esta noche, tiene que ver con visión espiritual. Quiero hablarle a usted esta noche acerca de los ojos de la fe. Los ojos de la fe. El tipo de visión que va a estar presente donde sea que la justificación es una realidad. Esta es una visión que es impartida como resultado de la regeneración. Es una visión que uno recibe cuando el Señor nos salva. Pero también es un tipo de visión con la cual debemos de vivir de acuerdo a esta visión. Es absolutamente necesario para nuestra santificación. Así que está presente donde hay justificación. Y estamos caminando en acorde a esta visión mientras que crecemos. Eso es lo que realmente me motiva para tratar con este tema. Y estoy convencido de que hay creyentes que no están creciendo como deberían de estar creciendo, que en algunos casos están haciendo decisiones muy malas en sus vidas, quienes se exponen a sí mismos a unos peligros espirituales muy verdaderos, que sufren pérdidas temporales verdaderas. Son salvos. Van a estar en el cielo. Pero están experimentando pérdidas verdaderas en esta época, en este tiempo, porque no piensan en términos que van de acuerdo con lo que vamos a ver de la palabra de Dios esta noche. Si vamos a crecer en la vida cristiana, si vamos a madurar, si vamos a vivir vidas prósperas, espiritualmente prósperas, si vamos a caminar en la seguridad, la pureza y la salud de la voluntad de Dios, si no vamos a huir de cada reto espiritual que enfrentamos, si no vamos a abandonar todo lo que nos prueba,
Entonces tenemos que vivir nuestras vidas de acuerdo al tipo de vista que le pertenece a la fe bíblica. Estos dos versos han estado en mi mente por un par de semanas. A lo mejor no por la razón que usted pueda pensar como yo los leí al principio. Han estado en mi mente porque estos dos versos, como dije antes, ilustran el principio con el cual quiero tratar esta noche. El principio reside en estos dos versos. Se lo puedo decir de esta manera. Usted nunca puede obedecer a Hebreos 13, versos 7 o 17 sin el tipo de vista de la que vamos a aprender esta noche. Así que empezamos con nuestros dos versos. Veamos a estos dos versos y hablaré acerca del principio en un momento que reside dentro de estos dos versos. Y lo que vemos en estos dos versos es la fe de seguir el liderazgo humano en la iglesia. La fe de seguir el liderazgo humano en la iglesia. La fe que va a tener una apreciación apropiada, una estimación apropiada del liderazgo humano que Dios ha ordenado en su iglesia. O podemos decirlo de esta manera. Estos dos versos nos hablan a nosotros acerca de una fe que puede ver la mano divina obrando a través de ejemplos humanos y autoridades humanas. Usted está tratando con hombres, solamente hombres, pero usted puede ver la mano de Dios obrando a través de esos hombres. Los líderes de los que el escritor de Hebreos se refiere en el verso 7 y 17, estos hombres eran humanos. Eran hombres que pecaban así como nosotros pecamos. Aquellos que hablaron la palabra de Dios a ellos y los guiaron en el verso 7 eran hombres redimidos. Eso quiere decir que eran hombres salvos. Los ancianos de los que se hablan en el verso 17 son hombres que hubieran sido espiritualmente calificados, pero no estaban sin error. Hombres así como nosotros somos hombres, así como los líderes de esta iglesia son solamente hombres. Estos dos versos se encuentran en el contexto en el cual el escritor de Hebreos está cerrando su correspondencia. Mientras que él está cerrando su correspondencia, su carta, él está dando una serie de imperativas para la vida cristiana, una serie de mandamientos, una serie de absolutos para el creyente en una variedad de áreas en la vida. Y lo que él dice en estos dos versos representan mandamientos también. Estas serán imperativas. De hecho, usted tiene dos imperativas en el verso 7, dos imperativas en el verso 17. En el verso 7 aquí están las dos imperativas. Se nos da el mandamiento de recordarnos y se nos da el mandamiento de imitar. La palabra recordar ahí es una imperativa. Recuerde a sus líderes. Acordaos de vuestros guías que os hablaron la palabra de Dios. Y considerando el resultado, este es un participio ahí. Así es como usted los recuerda al considerar el resultado de su conducta de vida. Así que usted piensa acerca de su ejemplo, usted piensa acerca de cómo Dios ha ordenado de que ellos sirvan como un modelo para su propio caminar, y como resultado de eso, aquí está el segundo mandamiento: imita su fe. Recuérdalos al considerar el resultado de su caminar y usted imite su fe. ¿Por qué usted le diría esto a alguien? ¿Por qué usted le diría esto a una congregación de creyentes, a cristianos que pudieran leer esta carta? ¿En qué autoridad el escritor de Hebreos nos dice que hagamos esto? Bueno, bajo la autoridad de la palabra divina que está siendo dada a través de él. En una revelación en las Escrituras es lo que tenemos en el verso 7, la autoridad de Dios mismo. El Dios que ordenó que sus líderes sirvieran de esta manera para su bienestar espiritual. Esta es la voluntad de Dios que está siendo comunicada. De tal modo que todo creyente debe de entender y reconocer que usted no honra a Dios al no recordar a sus líderes. Al no considerar el resultado de su manera de vida, usted no honra a Dios. Al no imitar la fe de ellos, entienda esto. Usted no honra a Dios cuando usted no hace estas cosas, aun si usted se rehúsa a hacer estas cosas en el nombre de honrar a Dios. Déjeme decirlo de nuevo. Usted no está honrando a Dios cuando usted rehúsa hacer estas cosas, aun si usted rehúsa hacerlas en el nombre de honrar a Dios.
Se da cuenta, siempre hay alguien que es piadoso de una manera falsa, que son súper espirituales. Y si ellos lo han dicho de esta manera o no, así es como ellos piensan, bueno, yo sigo al Señor. Yo no sigo a los hombres, yo sigo al Señor. Así que en el nombre de honrar a Dios, ellos deshonran a aquellos que son llamados por Dios a guiarlos, a enseñarles, a servir como ejemplos para ellos. Se da cuenta, hay algunos, especialmente yo creo que en esta época en la que estamos viviendo, este narcisismo individualista, esta sociedad y esta cultura por la cual estamos siendo influenciados, hay aquellos que no se imaginan que no deben de seguir a nadie, o no necesitan que nadie les enseñe, que nadie sea su ejemplo. Yo sigo al Señor, soy yo y el Señor, ¿se da cuenta? Y dése cuenta que cuando usted piensa de esa manera, la manera en que yo estoy describiendo no es una manera bíblica o aceptable, pero cuando usted piensa acerca de esa manera llena de orgullo, usted de hecho está caminando en una tradición larga e infame. Usted encuentra ese mismo tipo de mentalidad en la Escritura, en personas que eran muy rebeldes y terminaron siendo juzgadas. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, usted va de regreso al libro de Números, el capítulo 16, el primer verso se lee de esta manera, y se reveló Coré, hijo de Isahar, hijo de Coat, hijo de Labí, y Datán, y Abriam, hijos de Eliab, On, hijo de Pelet, hijos de Rubén, y se alzaron contra Moisés, junto con algunos de los hijos de Israel, 250 jefes de la congregación, escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Así que estos serán representantes de la congregación con una reputación alta, hombres bien conocidos. Y se juntaron contra Moisés y Aarón, y el papel que José y Aarón están llevando adelante la congregación los molesta y los agita. Así que el verso 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Y el Señor, cada uno, todos dicen, y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Suena tan espiritual, ¿no es cierto? Suena tan humilde. A lo mejor aún en los oídos de las personas que formaron la congregación sonaba humilde. A lo mejor sonaba más humilde que Moisés y Aarón. Porque de hecho ellos están llevando a cabo lo que ellos recibieron como una responsabilidad dada de Dios a la congregación. Ahora estos hombres están diciendo, escuchen, todos somos escogidos por Dios, todos son santos, el Señor está entre nosotros. Moisés y Aarón, ellos actúan como que ellos están en algún lugar especial, ordenado. Todos somos santos al Señor, decían ellos. Suena tan espiritual. De hecho, ¿qué era lo que era más humilde? Cuando Moisés y Aarón humildemente se aferraron a sus responsabilidades dadas por Dios, que era única. Una responsabilidad única. Se da cuenta que de hecho ellos eran más humildes al recibir la palabra de Dios acerca de su responsabilidad que aquellos quienes la negaron. Aunque ellos estaban argumentando por una igualdad absoluta que suena tan humilde, de hecho ellos estaban llenos de orgullo porque estaban rechazando la revelación de Dios. Así que nos dice a nosotros en el verso 7, acordaos de vuestros líderes, imitad la fe de ellos. Pero solamente son hombres, sí. Recuérdelos, imite la fe de ellos. ¿Quién dice esto? Dios dice esto. Luego usted va al verso 17 y tiene dos imperativas más. Obedeced a vuestros pastores. La palabra obedecer es una imperativa. Someteos es una imperativa. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos están velando por vuestras almas. Como quienes
han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándoos, porque eso no sería provechoso a vosotros. Obedecedles, dice Dios. Someteos a ellos, Dios dice. ¿A quién nosotros debemos de adorar? Al único que debemos de adorar, al que admiramos en una manera singular. Él es el que nos dice a nosotros, esos hombres, yo quiero que les obedezcáis y os sometáis a ellos. ¿Por qué, Dios? Porque se dan cuenta, ellos tienen un deber espiritual y tienen que dar cuenta de mi rebaño. Y yo les he asignado a ellos esta responsabilidad. Y a propósito, ellos tienen un deber que es suficientemente difícil, así que no les causéis tristeza mientras que lo hacen. Que cuando ellos observan por vuestra alma sea una cosa gozosa y no digna de tristeza. Cooperad con el trabajo de ellos. No os encontréis a vosotros en conflicto con su trabajo. Yo no tengo que decirle los límites bíblicos y las calificaciones que tenemos que entender bajo la luz de estas declaraciones. Yo creo que todos sabemos las cosas que pudiera mencionar. Sabemos que las Escrituras es la regla, así es como los ancianos gobiernan. La iglesia es con la palabra de Dios. Así que los límites aquí, los parámetros que se encuentran en la palabra de Dios. Sabemos que la autoridad de Dios es suprema. Así que cuando cualquier autoridad humana es mal guiada, escuchamos a Dios, sabemos eso. Pero ¿podemos ser honestos esta noche? ¿Esa no es rara vez nuestra lucha? Le voy a preguntar, ¿puede usted realmente decir esta noche que aquí está su lucha? Usted lucha con la tendencia de ser demasiado sumiso. Esa es su batalla. Tengo un corazón tan sumiso y soy tan enseñable y soy tan fácil de guiar. Tengo que tener cuidado acerca de eso. ¿Es ese realmente el caso? ¿Usted cree que por eso se encuentran estos mandamientos aquí? ¿Porque el pueblo de Dios luchaba con ser demasiado sumiso como un patrón? No, estas cosas están ahí por la razón opuesta, porque nuestra lucha no es con ser demasiado sumiso, nuestra lucha es ser sumiso. Nuestra lucha es recordar, nuestra lucha es imitar, nuestra lucha es obedecer, nuestra lucha es con la sumisión. Por eso es que usted tiene mandamientos como estos, porque Dios está tratando con cosas con las cuales nosotros nos desviamos seguidamente. Pero aquí está el punto principal. Yo explico estos dos versos por esta razón. La única manera en que estas imperativas en el verso 7 y verso 17, la única manera en que van a ser obedecidas es si tenemos la habilidad de realmente ver y de realmente creer que a pesar del hecho de que estos hombres son solamente hombres pecaminosos, redimidos, a pesar del hecho de que tienen sus propias debilidades, a pesar del hecho de que cuando se trata de los temas del juicio no van a batear 100%, a pesar de todo eso, ellos realmente son los representativos de Dios para las obras en particulares que están siendo descritas en estos versos. Eso es que tenemos que ser capaces de ver la mano divina, la actividad divina que está obrando a través de estos instrumentos humanos imperfectos. De que cuando usted lea el verso 7 y el verso 17, ¿usted solamente ve hombres o usted ve a Dios? ¿Usted solamente piensa en términos de el nivel humano, lo que puedo ver con mis ojos, o usted piensa en términos de lo que viene a nosotros del cielo? Los mandamientos de Dios. Y usted ve, es esa vista, es esa visión que le pertenece a la fe bíblica, que es esencial a todos los aspectos de la vida cristiana. Usted solamente está obedeciendo a Dios al punto en que usted está creyendo en Dios. Esta noche usted solamente está obedeciendo a Dios al punto de que usted está creyendo a Dios.
Y cuando usted cree en Dios, usted no está viviendo por los estándares de Dios. Usted no está viviendo por sus instintos naturales. Usted no está viviendo por lo que usted puede ver y discernir con sus ojos. Usted está viviendo por fe y no por vista. Usted está viviendo en las palabras que proceden de los labios de Dios. Esa es la vida de fe. Así que cuando usted escucha estos mandamientos, usted no solamente ve hombres, usted es capaz de ver la mano de Dios y confiar en la mano de Dios y obedecer lo que Dios dice acerca de estas cosas. Así que déjeme preguntarle antes de que continuemos esta noche, ¿tiene usted esa vista? ¿Usted ve en todos los mandamientos de Dios que tienen que ser vividos entre los hombres? ¿Usted ve la autoridad de Dios en esos mandamientos? ¿Usted ve la mano de Dios en esos mandamientos? ¿Usted confía en la actividad de Dios a través de esos mandamientos? ¿Ve usted con unos ojos que han sido otorgados a una persona donde ha habido salvación? Bueno, este principio es más amplio que solamente estos dos versos particulares y los mandamientos que se encuentran ahí. Esto lo encuentra en todas las Escrituras. Así que ampliemos nuestra visión por un momento. Hemos visto a la fe necesaria para responder obedientemente al liderazgo humano en el ámbito de la iglesia. Pensemos en segundo acerca de la fe en términos generales. La fe de ver lo que los hombres naturales no pueden ver. Dios nos ha otorgado una vista que no teníamos antes de que Él nos salvara. Esto es una verdadera fe. Está definida y descrita en las Escrituras como en creer en Dios. Es tomar a Dios por su palabra. Confiar a Dios y su palabra no opera basado en nuestros sentidos naturales. La verdadera fe representa un grupo de sentidos espirituales para ver lo que no podíamos ver y escuchar lo que no podíamos escuchar antes, para discernir lo que no podíamos discernir sin la palabra de Dios. Esa es la fe. Y quiero mostrarle qué tan seguido esto está siendo resaltado. Solo tengo tiempo de dar algunos ejemplos. Hay tantos que podemos dar, pero ¿cuántas veces esto se resalta de que la fe representa un grupo de ojos que no teníamos antes de que el Señor nos salvara? Pensemos primero que nada acerca de una fe que hizo que Cristo se maravillara. Si usted quiere ir ahí, vaya a Mateo 8, verso 5. Usted puede ver esto conmigo. Mateo 8, verso 5. Una fe que hizo que Cristo se maravillara. Vea lo que la palabra de Dios dice. Y en cuanto entró Jesús a Capernaum, se le acercó un centurión suplicándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico y sufriendo mucho. Y Jesús le dijo: Yo iré y le sanaré. Yo iré y le sanaré. Pero el centurión respondió y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, mas solamente di la palabra y mi criado quedará sano. Porque yo también soy hombre bajo autoridad con soldados a mis órdenes. Y digo a este: ve y va, y al otro: ve y viene. Y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: en verdad os digo que en Israel no he hallado a nadie una fe tan grande. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán a la mesa de Abraham, de Isaac y Jacob en el reino de los cielos, pero los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas de afuera, y ahí será el llanto y el crujir de dientes. Aquí tiene usted un hombre gentil, un centurión, quien entiende, por virtud de su experiencia con la autoridad humana en el ámbito que podemos ver, algo acerca de la autoridad divina en el ámbito que no podemos ver. Tenía un entendimiento que le permitió saber de que Jesús controlaba realidades que él no podía ver. Cristo se maravilló acerca de esa fe. Piense acerca del hecho de que la Biblia nos dice que la fe no procede basado en lo que se ve. Según de Corintios 5, Pablo está describiendo el sufrimiento y diferentes cosas como esas, y aún así él es animado. Y escribe en el 6º verso del 5º capítulo: por tanto, animados siempre
Y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Andamos por fe, procedemos, vivimos nuestras vidas, no por vista, sino que por fe, lo que es decir, por la palabra de Dios. Algunas veces lo que vemos parece estar en conflicto con lo que Dios dice. Si vivimos basado en lo que vemos, estaremos con miedo y ansiedades, pero debemos de vivir nuestras vidas basado no solamente en lo que podemos ver, sino que en lo que Dios dice, por fe y no por vista. Eso es lo que el centurión le dice a Jesús: habla la palabra, di y será hecho. Otra cosa que enfatiza ese sentido espiritual de vista que no le pertenece al ámbito natural. Los muchos pasajes que describen mi salvación en términos de una vista que fue otorgada. La luz impartida, una vista otorgada. Efesios 1:18 dice: mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estoy orando por ustedes, de que los ojos de vuestro corazón sean iluminados, para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento con las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. La predicación del Evangelio, los intentos misioneros descritos de esta manera en Hechos 26:18, el ministerio de Pablo, lo que él fue enviado a hacer, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Estoy enviándote, Pablo, para que abras los ojos de ellos a través de la predicación del Evangelio. 2 Corintios 4:6 dice: pues Dios, que dijo que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Cristo. Es luz, que consiste de conocimiento, es saber que en Jesús está Dios encarnado, la gloria de Dios en su rostro. ¿Quién imparte ese conocimiento? Dios lo hace, como está siendo descrita en términos de una iluminación. Yo puedo ver lo que no podía ver antes. 2 Corintios 4:4, describiendo desde el punto de vista negativo, hablando acerca de la humanidad perdida, dice: en los cuales el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. El Señor le salva a usted, usted está iluminado. Si usted no está salvo, usted está en la oscuridad. El Señor le salva y usted puede ver. Usted no es salvo, usted está ciego. Así que la fe que hizo que el Señor se maravillara fue una fe que fue expresada por un centurión. Él podía ver lo que no podía ser visto en el ámbito humano. Él podía ver de que Cristo habla la palabra y las cosas suceden en el ámbito espiritual. Cristo se maravilló de eso. Nuestro caminar con el Señor está siendo descrito no en términos de vista, sino que en términos de fe, en contraste con la vista natural. Y luego vemos la salvación descrita en términos de iluminación, ser capaces de ver. Y si usted todavía está perdido o en oscuridad, hay ceguera. Y en verdadera salvación está siendo descrita en términos de un pueblo, quienes pueden ver lo que no se puede ver en el ámbito humano. Y no solamente lo ven, sino que hablan acerca de ello. Y viven en la expectación de ello. Hebreos 11:13. Todos estos murieron en fe, sin haber recibido la promesa. Si usted quiere estar ahí en Hebreos, vaya a 2 capítulos, Hebreos 11, verso 13. Usted conoce este capítulo bien. Describe lo que Dios hace, donde hay fe. Ejemplos humanos. Dios haciendo lo que Él hace en la vida de las personas, por fe. En el verso 13 dice: todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas. Pero entienda esto, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando. ¿Acaso eso no es maravilloso? Lo vieron desde lejos
y se regocijaron en ello. Lo vieron de lejos y lo aceptaron, estas cosas que estaban viendo. Dense cuenta, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta no es mi casa. Verso 14, porque los que dicen, lo hace más amplio, no solamente está hablando de Hebreos 11, porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver, pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. ¿Qué caracteriza a las personas salvas? Ellas ven, hablan y escogen. O para mantenerlo, ellos hablan, lo ven, hablan y buscan. Ven estas cosas de lejos, hablan acerca de estas cosas y las buscan. Buscan una patria que no es de este mundo. Esta es fe bíblica. Esto es vivir su vida basado en las palabras de Dios. Ver la mano de Dios en las circunstancias humanas, en circunstancias terrenales, en circunstancias temporales. Usted puede ver la mano de Dios. Lo que nos lleva a la tercera cosa de la que queremos hablar, aplicando lo que hemos visto hasta ahora. ¿Cuál es la fe bíblica? Es esa habilidad de responder a la obra de Dios obedientemente. Quiero que pensemos específicamente acerca de la obediencia. Hay dos aplicaciones que quiero hacer. Una es amplia y la otra quiero traerlo a algo muy específico. ¿Qué es lo que la fe hace? ¿Qué es lo que fe bíblica hace? ¿Qué es esta visión? ¿Qué es esta vista? B. Por lo tanto, se aferra y obedece las palabras de Dios. Es capaz de ver en las palabras de Dios la autoridad de Dios. Es capaz de ver en las palabras de Dios las promesas de Dios, la actividad de Dios. Por lo tanto, obedece las palabras de Dios. Puedo decirlo de esta manera. Una vida de fe es una vida de Biblia. ¿Podemos entender eso? Una vida de fe es una vida de Biblia. Una vida fiel es una vida que obedece las Escrituras. Así que si usted quiere saber si hay una visión clara espiritual, hágase esta pregunta. ¿Estoy tomando mis decisiones? ¿Estoy tomando mis próximos pasos? ¿Estoy respondiendo a mis pruebas de una manera que ve y por lo tanto habla y por lo tanto escoge, basado en lo que la Biblia dice? Me doy cuenta que no es lo que yo veo con mis ojos, lo cual es más digno de confianza, sino que es lo que Dios dice, lo que es perfectamente digno de confianza. Eso significa que las emociones no son el estándar. Yo me siento de esta manera acerca de esto. ¿Cuántos saben ustedes que nuestros sentimientos pueden estar completamente equivocados? Si usted entiende eso, puede decir amén. Nuestros sentimientos pueden estar completamente equivocados. Así que el estándar no es nuestras emociones, mucho menos diremos que las opiniones son el estándar. Pero así es como a mí me gusta pensar acerca de esto. Bueno, vamos a no pensar de esa manera. Facilidad en nuestras circunstancias no es el estándar. Cuando las personas empiezan a confiar en sus emociones y en sus opiniones, esto es lo que sucede. El camino de la resistencia mínima debe de ser la voluntad de Dios, es lo que ellos piensan. ¿Cuántos de ustedes han escuchado a alguien decir, el Señor abrió esta puerta? ¿Puedo decirle algo? Yo he escuchado a las personas describir relaciones adúlteras. Tan increíble de creer como es eso. He oído a personas hablar acerca de sus relaciones adúlteras en esos términos. Bueno, Dios nos guió juntos. Porque se da cuenta, yo no era apreciado aquí
y no estaba siendo amado aquí. Y aquí vino esta persona en mi vida, quien me mostró tanta preocupación por mí. Dios quiere que yo sea feliz. Él quiere que yo sea feliz. La verdad bíblica es el estándar. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice? Y la fe bíblica es la habilidad de ver y por lo tanto de hablar y de buscar en acuerdo con lo que Dios ha revelado, que es verdad. Esa es la fe. ¿Usted está viviendo una vida bíblica? ¿Está usted pensando en términos de las Escrituras? ¿Está usted sintiendo en términos de las Escrituras de tal modo que sus emociones no están de acuerdo con las Escrituras? ¿Usted sabe que sus emociones están incorrectas? ¿Acaso sus motivos están siendo examinados por las Escrituras y por lo tanto sus decisiones están siendo medidas por la palabra de Dios? Pero ahora quiero traer esto a casa a algo muy específico. La obediencia en el ámbito de las relaciones humanas. La fe significa ver a Dios en todas mis relaciones con las personas. El ser más específico, en cada área en que yo me encuentro a mí mismo involucrado en una estructura de autoridad humana, tengo que hacerme la pregunta, ¿estoy viendo a Dios o estoy solamente viendo a las personas? Esto es algo enfatizado en las Escrituras de una manera enorme. Yo no quiero decir de una manera pequeña, yo quiero decir que esta es un énfasis mayor. Déjeme estudiar algunas de estas con usted. Hablemos acerca del gobierno. ¿Cómo como ciudadanos cristianos respondemos al gobierno? ¿Acaso la Biblia enfatiza una visión del gobierno humano que usted no va a obtener solamente de un nivel humano? Romanos capítulo 13, verso 1. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios. Y las que existen, por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto, y a los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. Deseas, pues, no temer a la autoridad, haz lo bueno, y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Déjame parar ahí. Esto suena como que esto fue escrito durante 1980, cuando Ronald Reagan era presidente, ¿cierto? Éramos una nación cristiana, ¿cierto? Y todas las leyes que existían reflejaban la voluntad de Dios perfectamente. Y el líder amaba al Señor, ¿cierto? ¿A quién se le escribió este libro? ¿A quién se le escribió? ¿A quién? ¿A los romanos? ¿Ese era un gobierno cristiano en el momento? Era un gobierno opresivo y pagano. Y aún así él está afirmando el hecho de que Dios ha usado las autoridades gobernantes para restringir el pecado en este mundo. Y nosotros como creyentes debemos estar sujetos a la autoridad, a toda autoridad, que no requiera que nosotros violemos la palabra de Dios, entonces debemos de ser sumisos a ella, a esa autoridad. Verso 4 dice, pues es para ti un ministro de Dios para bien, pero si hace lo malo, teme. Porque no es en vano lleva la espada. Porque no lleva en vano la espada, pues ministro es de Dios. Un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someteros, no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también paguéis impuestos, por los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto. Pagad a todos los que debéis, al que impuestos, impuesto, al que tributo, y temor, al que temor, al que honor, honor. Y a través de ese pasaje, ¿cuántas veces usted escuchó? Eres el siervo de Dios, ordenado por Dios, el siervo de Dios. Esta es la voluntad de Dios.
Usted no ve eso en el nivel humano. Usted entiende eso cuando usted escucha a Dios. Es la única manera en que usted puede ver en el gobierno humano. Usted escucha a Dios. ¿Y qué hay de la vida familiar? ¿Necesitamos de ver la mano de Dios en nuestras familias? Esposas, hay algunas esposas cristianas aquí que a veces usted se siente justificada en no respetar a su esposo. Usted se siente justificado en rebelarse en contra de su esposo. ¿Ha estado usted escuchando a Dios? Hay hombres aquí que usted siente que usted puede maltratar a su esposa, que usted no puede mostrarle a ella honor como un coheredero en el reino de Dios, y usted puede maltratarla y ser inconsciente hacia ella y no va a afectar su caminar con Dios para nada. ¿Se imagina usted eso? Primera de Pedro capítulo 3 verso 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra. Espera, si yo tuviera un buen esposo, si yo tuviera un esposo piadoso, si yo tuviera uno que obedece la palabra, sería sumisa a él. Pero Dios dice, aún si no lo es, escucha cómo usted debe de responderle a él. Pueden ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. No se olvide de lo que estamos hablando aquí, de un hombre que no obedece la palabra. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. Aquí está. ¿Por qué quiero hacer eso? Lo cual es precioso delante de Dios. Porque usted quiere agradar al Señor. Y en su vista, en los ojos de Dios, eso es hermoso. Siguiente verso. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándole Señor, y vosotros habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. La manera en que yo obedezco esto es que yo tomo mis temores y confío a Dios con ellos. Se necesita vista, ¿cierto? Se necesita una visión que no le pertenece al hombre natural. Esposo, el siguiente verso le toca a usted. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Nunca se imagine usted que usted pueda maltratar a su esposa y no tener un efecto espiritual poderoso en su vida, con el cual usted nunca se va a encontrar con una desaprobación de Dios. ¿Y qué hay de criar hijos? ¿Necesitamos visión espiritual para eso? ¿Qué hay de responder a los padres? Necesitamos una visión espiritual para eso. Efesios 6:1. Hijos, obedecer a vuestros padres en el Señor, porque esto es lo justo. Honrar a tu padre y a tu madre. Obedezcan en el Señor, responde a sus padres como hijos creyentes. Esto es correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Eso va más allá de la obediencia, ¿no es cierto? Eso es una cosa de toda la vida. Honramos a nuestros padres. Este es el primer mandamiento con una promesa, para que te vaya bien y para que tengas largas vidas sobre la tierra. Y padres, esto les toca a ustedes. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina e instrucción del Señor. Ambos, hombres, esposas, padres, hijos, todos necesitamos visión espiritual, todos debemos de escuchar a Dios. La vida en la iglesia. Ya hablamos acerca de Hebreos 13, verso 17. Escucha primero de Pedro 5:1. Por lo tanto, han sido entre vosotros, dice, asimismo, pastorear al rebaño de Dios que está entre vosotros, velando por él, no por obligación, sino voluntariamente como quiere Dios. No por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que te han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, recibiréis la corona inmarcible de la gloria. Todo el trabajo que hacemos en la iglesia, en lo que tenemos que hacer, vamos a poner nuestros ojos en Jesús, nuestros ojos en su retorno. El hecho de que no es su rebaño, sino que es el de Él. El hecho de que vamos a dar cuentas por lo que nosotros hicimos con sus rebaños. Sí.
Siguiente verso, verso 5. Asimismo vosotros los más jóvenes, estad sujetos a los mayores. Todos revestidos de humildad en vuestro trato y mutuo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo, echando todas vuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Se da cuenta, los ancianos no pueden funcionar apropiadamente sin la visión espiritual, y una iglesia no puede responder apropiadamente a ese liderazgo sin una visión espiritual. ¿Y qué hay de la vida en el trabajo? ¿Necesita visión espiritual cuando usted va al trabajo? Usted sabe que este es en el ámbito de la esclavitud, pero así era como ellos estaban viviendo, y habían aplicaciones de esto para el que fuéramos al trabajo todos los días. Colosenses 3:22. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que querían agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo al Señor. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís. Porque el que procede en injusticia sufrirá las consecuencias de la maldad que ha cometido, y eso es sin acepción de persona. ¿Qué dice Dios? Usted puede confiar en mí si está siendo maltratado, en que voy a resolver todo esto, pero lo que yo le estoy diciendo a usted es que usted sea un siervo obediente. Porque usted no está sirviendo a los hombres. Usted está sirviéndome a mí. Usted está sirviendo al Señor Cristo. Y el siguiente verso dice, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en el Wow, gobierno, visión espiritual. Vida familiar, visión espiritual. Vida en la iglesia, visión espiritual. ¿Y qué hay de las tribulaciones? ¿Qué hay de cuando estamos siendo maltratados? ¿Necesitamos visión espiritual para eso? ¿Necesitamos ver las cosas a través de los ojos de la palabra de Dios para ser capaces de responder apropiadamente a eso? 1 Pedro 2:18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables, porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades sufriendo injustamente. ¿No ama usted eso? Porque esto haya gracia, si por causa de la conciencia ante Dios, dice, pues qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia, pero si cuando hacéis lo bueno sufrís, por ello lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no cometió pecado ni engaño alguno se halló en su boca, y quien cuando le ultrajaban no respondía ultrajando, cuando padecía no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. ¿Y qué hizo nuestro Salvador? Él siguió confiándose a sí mismo en el Padre. Usted siga confiándose a usted mismo, al Padre. Usted no responde al maltrato humano de una manera que es natural. Usted responde de una manera que obedece a Dios, y la única manera en que usted puede hacer eso es que usted tiene que estar consciente de Dios. Cuando alguien está consciente de Dios, así es como usted responde. O último verso, 2 Corintios 4, verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe según lo que está escrito, creí, por tanto hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todo esto es por amor a vosotros, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, eso es lo que yo veo con mis ojos. Nuestra persona interior está siendo renovada día a día.
Porque esta luz, esta aflicción leve y momentánea. ¿Usted ha estudiado la vida de Dios? ¿Le parece leve la aflicción de Pablo? Pablo describe en términos de una aflicción leve y pasajera. Nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. ¿Cómo usted ve eso, Pablo? ¿Cómo lo ve? Eso es lo que Dios ha dicho. Y continúa diciendo esto. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mientras que yo pensé acerca de Hebreos 13, versos 7 y 17 esta semana y la semana pasada. Dos ilustraciones, de hecho hay 3, 4, 5 que puedo mencionar en esta congregación, pero 2 o 3 estaban en mi mente. No voy a mencionar sus nombres porque a propósito todos están aquí esta noche. Pero pensé acerca de hombres en nuestra congregación, quienes vinieron a mí en una ilustración en particular que está en mi mente, que se reunió con Josh y conmigo y me dijo, tengo que tomar una decisión, mover mi familia, tomar un nuevo trabajo dentro de la compañía que me va a avanzar o quedarme aquí. Y si yo me quedo aquí, parece que yo voy a quedarme estancado en términos de mi futuro. Y desde el punto de vista de proveer a mi familia no se ve tan prometedor. Yo le digo lo que yo admiro acerca de ese hombre, lo que me impresiona tanto. Es que él buscó a los ancianos de su iglesia y él quería saber lo que ellos pensaban, desde el punto de vista de una sabiduría bíblica y consejo, tan refrescante. No le dijimos qué hacer. Solamente le dimos principios bíblicos y le animamos a detenerse y a darse cuenta el valor de un lugar donde la palabra de Dios es predicada consistentemente, fielmente, cuidadosamente cuando usted tiene amistades espirituales donde las personas le conocen y usted los conoce a ellos. Eso no lo subestime, es un tesoro. Ese joven se quedó. Y Dios le ha bendecido. Si usted se parara y le diera el testimonio, él le va a decir que Dios le ha bendecido. Y yo no dudo que el Señor le hubiera bendecido si él se hubiera ido, pero mi punto es que él no tomó esa decisión basado en principios bíblicos y él tenía el corazón de decir, yo quiero escuchar lo que estos hombres tienen que decirle porque yo sé que ellos me van a dar la palabra de Dios y Dios ha ordenado que ellos sirvan este tipo de papel en mi vida. Se da cuenta, no solamente vio a hombres. Él era capaz de ver y escuchar y recibir la palabra de Dios acerca de esos hombres y el papel de tomar cuidado por un alma. Él tomó eso seriamente. Yo tomo eso y le tomo un contraste con tantas personas en mis 17 años aquí que yo les he rogado que escuchen a lo que yo sé que es bíblicamente correcto. No, yo estoy hablando acerca de cosas blanco y negro, que es lo que la Biblia dice, y ellos no van a escuchar, ellos no escuchan. Usted pone esas dos cosas y las compara. Y usted se da cuenta de la diferencia. Es una vista espiritual. Puedo ver. Puedo ver. Hay otro hombre que está sentado aquí esta noche que había tomado otro trabajo, él ya se había ido. Y él no había hecho nada malo, para nada. Estaba siguiendo lo que él creía que era la voluntad de Dios para su vida. Estaba sentado en el parqueo de Starbucks en Oklahoma. Había ido a ver a mi hijo Reagan, que en ese tiempo estaba en la universidad ahí, y le fui a ver jugar béisbol. Una de esas cosas que no se repite, yo no soy un místico, pero yo sentí algo. Lo llamé y dije, no sé cómo voy a explicar esto, pero estoy movido. Te necesito aquí.
te necesito. ¿Sabe qué hizo ese hombre? Regresó. Consiguió un trabajo aquí, sirviendo un papel vital en la vida de esta congregación. La única manera en que un hombre pudiera escuchar ese tipo de cosas es que él piensa de una manera distinta. ¿Hubiera estado pecando si él hubiera dicho, Richard, pero yo creo que esta no es la voluntad de Dios? No hubiera pecado para nada. Pero mi punto es que el Señor me movió a mí y Él respondió a ese mover porque Él vio las cosas de una manera diferente. Y esto es lo que yo le estoy preguntando a usted. ¿Cómo usted ve las cosas? De una manera natural, de una manera que solamente es una visión humana, un razonamiento humano de la manera en que la cultura ve las cosas. Que Dios nos ayude si vemos las cosas de la manera en que la cultura ve las cosas. El mundo. O vemos la vida a través de los ojos de la palabra de Dios. Yo quiero que nosotros estemos espiritualmente saludables. Quiero que crezcamos, quiero que estemos a salvo. En estos días impuros, el mundo siempre ha sido impuro. Usted sabe, hay ciertas temporadas que están caracterizadas por ciertas cosas y estamos viviendo en una época de impureza. Y estos días de gran peligro espiritual, el único lugar a salvo es la luz, es el camino, la lámpara de la palabra de Dios. Piense bíblicamente. Oremos. Señor, gracias por el tiempo esta noche de compartir su palabra y de compartir mi corazón. Y oro, Señor, de que nosotros seamos un pueblo que te escucha a ti. Sabemos, Señor, que si nosotros ciertamente somos tu pueblo, tú nos has otorgado esa visión al salvarnos. Tú nos has dado ojos espirituales y oídos espirituales. Pero sabemos de tu palabra que podemos venir a tiempos y momentos en los cuales somos olvidadizos espiritualmente. Nos hemos vuelto ciegos espirituales. Y aunque tenemos visión, se vuelve más oscura. Y aunque tenemos oídos para escuchar, nos hemos vuelto casi sordos. Y oro por cualquier hermano o hermano donde ese ha sido el caso. Que ellos se arrepientan esta noche y abran sus oídos y sus ojos y vivan con esa visión bíblica, los ojos de fe. Déjanos que te creamos y por lo tanto obedecerte. Haznos un pueblo que se deleita en tu palabra. Pido esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongamos de pie juntos. Ahora es muy fácil evangelizar. Comparte esta prédica en Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.